física y humana de la obra y cuáles son las funciones del arquitecto dentro de una obra. Y ya luego, dentro de nuestro tema principal, que es el de cómputo métrico y presupuesto, ver parte de la documentación técnica, las especificaciones técnicas, que es el listado de rubros y un poco ya de cómputo métrico, que vamos a estar haciendo el desarrollo de este último punto in extenso en la siguiente clase. Y empezamos hablando de lo que es el rol del arquitecto dentro del proceso de diseño. El proceso de diseño es el desarrollo de la idea, algunos... Sí, antes de continuar, Sandra, te escucho. Sandra, adelante, te escucho. Hola, ¿ahí me escuchas, profe? Sí, adelante. Sí, que no me está saliendo la pantalla compartida, no sé si a los demás compañeros les sale y el audio se está escuchando muy entrecortado. A mí me sale perfecto, de hecho. Capaz sea tu internet. Dale, gracias compañero, voy a fijarme. Bueno, seguimos entonces dentro del proceso de diseño, que es el desarrollo de la idea, o algunos lo llaman como prefiguración. También se da por medio de posturas, que ya habrán escuchado también el término, el partido, cuál es el partido, ¿verdad? Eh, que son asumidas todas estas cuestiones por el proyectista ante las determinantes, ya sean del programa que se le pide, del contexto, de las reglamentaciones vigentes, de las normativas, de la tecnología disponible en el lugar, eh, y muchas otras condicionantes. Y el arquitecto eso hace un compendio y lo expresa en planos, que son la parte gráfica, las planillas, las especificaciones, etcétera, etcétera, un montón de otros documentos que hacen a la documentación que hace posible la construcción de una obra. El diseño de edificios es el proceso por el cual se genera la idea, la información y la documentación necesarias para construirlos. No podemos nosotros generar un proyecto estando ajenos de lo que es la parte real constructiva, solamente porque nos gustó la parte estética o funcionalmente nos parece que funciona, sino tenemos que siempre pisar tierra y ver si eso es factible de ser construido. La construcción es la concreción física del diseño por medio de procedimientos técnicos para ensamblar los materiales que dan forma y estabilidad al edificio. La concreción de la idea, esa idea que nosotros tuvimos inicialmente, llega a su punto, a su objetivo máximo, una vez que es concretada. ¿Y cómo se concreta? A través de la construcción. Dentro de todo este proceso de proyecto y proceso constructivo, hay ciertas incumbencias que tiene el arquitecto y tiene una responsabilidad profesional, que corresponde a la planificación general, por sobre todo. El arquitecto es un gestor del proyecto. Entonces, si bien no es el encargado de desarrollar todos los puntos que son necesarios para la elaboración de un proyecto constructivo, sí le corresponde la planificación general. ¿En cuanto a qué? A la composición y al ordenamiento de los espacios y las formas, que es la generación de la idea, por supuesto, el diseño de las estructuras de soporte como respuesta a las demandas espaciales y formales. Si bien el arquitecto no calcula las estructuras, sí tiene que ser capaz de poder diseñar estas estructuras para que luego el ingeniero no venga con una sorpresa sobre nuestro diseño y
arruine nuestra espacialidad, por ejemplo, colocando algún pilar donde nosotros no queremos que haya o algún tipo estructural que no pensamos que se iba a ver de esa manera. Por eso también el diseño de las estructuras debe acompañar al proyecto. Y ya en base a ese diseño de estructuras, el ingeniero calculista luego calcula. El diseño de las instalaciones, atendiendo a las demandas de las diferentes actividades humanas que fijarán los criterios para la captación, conducción y distribución de ¿qué? Del agua, de la energía eléctrica, de la iluminación, de los aires acondicionados, de los desagües, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que hace a las instalaciones también es responsabilidad del arquitecto diseñar por dónde van a pasar. A lo mejor no calcular, pero sí por lo menos tener una idea de cómo van a estar distribuidos dentro de mi proyecto. Al arquitecto le corresponde la planificación general también en base a la elaboración de las especificaciones técnicas del proyecto referida a los materiales, a las terminaciones, a los equipamientos, etcétera, etcétera, que vamos a ver más de qué tratan las especificaciones técnicas en la clase de hoy, más adelante. La coordinación con los especialistas de otras especialidades. Siempre hablamos de trabajar en equipo, como la parte de estructuras con los ingenieros calculistas, con los ingenieros mecánicos, con los ingenieros eléctricos, con los ingenieros industriales, si estamos planificando una obra industrial, etcétera, etcétera. Muchos otros profesionales que son especialistas o técnicos, a lo mejor no profesionales, simplemente técnicos de ciertas especialidades para instalaciones especiales como cámaras, incendio, para rayos, ascensores, escaleras mecánicas. Todos esos profesionales o especialistas deben trabajar en conjunto con el arquitecto para la elaboración del proyecto. Entonces, el arquitecto, si bien no desarrolla específicamente el trabajo de estas especialidades, sí es el encargado de fiscalizar su ejecución durante la construcción. No puede estar ajeno al proyecto de la parte mecánica o de la parte eléctrica. Tiene que estar al tanto de todo eso y debe haber acompañado el proceso del proyecto y luego ya en la obra hace el proceso de fiscalización de estas especialidades. Entonces tomamos esta frase como para referirnos a lo que es el trabajo de la gestión del arquitecto, el rol que cumple el arquitecto. Y habla de la gestión del proyecto como un malabarista. Entonces, eso es lo que es el arquitecto, eso es lo que somos. Somos malabaristas dentro del proceso constructivo, del proceso de proyecto, porque tomamos a la gestión de proyecto como hacer malabarismo con 3 bolas, en las que esas 3 bolas son el tiempo, el costo y la calidad. La gestión del programa es como un grupo de artistas de circo parado en un círculo, cada uno haciendo malabares con estas 3 bolas e intercambiándolas de vez en cuando. Y es exactamente así como es nuestro trabajo del día a día. Tenemos que hacer un malabarismo entre el tiempo, algo que sea prudente en cuanto al costo y que tampoco se desestime la calidad en el proceso. Dentro de la parte de organización de obra, se contribuye con la buena praxis de la profesión, con la economía de tiempo y dinero y con el control de la calidad. Eso hace el arquitecto. Siempre basándonos en la buena praxis de nuestro ejercicio profesional, buscamos la economía no solamente de la parte financiera, sino también de tiempo. Cuanto antes yo pueda terminar mi obra, mejor. Cuanto menos me cueste, mejor. Y por supuesto, eso siempre acompañado con el control de la calidad de los trabajos. Hay que organizar la obra, por lo tanto, en 2 aspectos importantes, en cuanto a lo físico de la obra y en cuanto al personal humano también. A estos 2 puntos no se pueden separar y siempre hay que planificar esto ya de antemano. Dentro de la parte de organización física de la obra, lo ideal es tener un plan de obras ya desde el inicio, desde el primer inicio, desde la primera visita al terreno. Nosotros vamos ideando nuestro plan de obras en cuanto a las instalaciones generales,
a los accesos que se vayan a tener dentro del predio, al obrador, a los depósitos, a los talleres, a las oficinas, que generalmente conocemos como instalación de faenas. Si escuchan esto o leen esto en algún pliego de algún concurso o de algún trabajo que tengan, la instalación de faenas se refiere a justamente todo este plan de obras previo a la obra, ¿verdad? De todos los trabajos que se tienen que hacer antes de que inicie la obra. Esta se trata de instalaciones generales provisorias, por lo general, algunas quedan, pero por lo general se trata de instalaciones provisorias y se refieren a la parte eléctrica en cuanto a las luces que son para la obra, tomas especiales para generadores que se tengan que llevar, para maquinarias especiales, tomas comunes, las instalaciones para las oficinas que van a estar en la obra, etc. Agua corriente para uso sanitario y uso de agua en la obra para la preparación de mezclas, etc. Drenajes provisorios para la canalización de napas superficiales. Y también desagües provisorios. Tenemos un país en el que llueve muchísimo y con furia y en mucha cantidad en poco tiempo, entonces la obra por lo general lleva su tiempo, hay excavaciones iniciales y nosotros tenemos que poder prever ya un desagüe provisorio en el manejo de la obra ya antes de que esté la construcción. La construcción de por sí tiene su instalación de desagües, ¿verdad? Su instalación pluvial que ya está predeterminada en el proyecto. Pero los desagües provisorios deben estar contemplados antes de iniciar la construcción para que la disposición de las aguas de lluvia y también de las aguas de los desagües cloacales, de los baños provisorios, de las duchas, etcétera, puedan ser evacuadas del predio. Instalaciones telefónicas de internet. Hay veces que se instalan cámaras que están conectadas a internet, entonces es necesario tener internet también dentro de la obra. Instalaciones telefónicas ya no tanto, ya nos manejamos con algún teléfono corporativo o los teléfonos particulares si son obras pequeñas, ¿verdad? Igual ya las instalaciones telefónicas están un poco en desuso. Disposiciones de los accesos, de los materiales y de los personales. A veces pueden ser el mismo acceso y a veces no. Los personales ingresan por un sector y los materiales tienen acceso por otro, ¿verdad? Dependiendo de la envergadura de la obra se determinan todos estos puntos. También para el retiro de la basura, de los escombros, etcétera, etcétera. La ubicación del obrador con sanitarios y vestuarios, comedores, si es que tenemos muchísimos obreros dentro de la obra, entendemos que la hora del almuerzo puede ser un problema o la hora del famoso tereré también puede llegar a ser un problema porque hay horario de tereré a la media mañana y a la media tarde también. Entonces, si tenemos espacios predeterminados para que se puedan hacer estas cuestiones es mejor, ¿verdad? Entonces tenemos una obra más ordenada, sobre todo para obras comerciales, ¿verdad? O que están muy expuestas a la vista de todo el mundo. Generalmente se prevén estos espacios de vestuarios y comedores para que puedan realizar sus actividades los obreros tranquilamente. También se prevén la ubicación de los depósitos y depósitos para materiales que deben estar cubiertos, como el cemento, aditivos, hidrófugos, etc. Y también para las herramientas de mano que a veces los obreros dejan en la obra o las herramientas ya más grandes como herramientas eléctricas o algunas que trabajen a combustión, etc. Dentro del depósito de los materiales, también tenemos que prever los silos, que son aquellos materiales que se dejan a la intemperie y que ocupan mucho lugar y que no siempre se colocan dentro de contenedores. A veces se pueden colocar dentro de contenedores, a veces, sin embargo, pueden dar el espacio del terreno y pueden ser acopiados simplemente en formato de silos. Pero tienen que tener un orden lógico y tienen que estar cercanos unos de otros para que el trabajo luego en obra sea más efectivo. La ubicación de los talleres nos referimos, por ejemplo, al armado de varillas, de encofrados,
Generalmente los que hacen este trabajo están destinados en un sector específico de la obra donde se monta el taller provisorio de la obra. La ubicación de oficinas con sanitarios para los distintos profesionales que van a estar en la obra y para aquellos que van a visitar la obra o van a hacer un trabajo de alguna especialidad, tienen que tener una oficina donde ellos puedan bajar sus planos, donde puedan tener una pequeña reunión con el profesional de la obra o con el cliente también, ¿por qué no? Prever los primeros auxilios, tener a mano el cartel con las formas de seguridad de la obra, los teléfonos de emergencia, un botiquín de primeros auxilios siempre debe estar presente en la obra. Y laboratorio de materiales si es que la envergadura de la obra lo requiere. Esto generalmente para obras grandes o si no, se utilizan los laboratorios que tenemos en la Universidad Nacional, en la Universidad Católica. Podemos hacer los estudios de laboratorio para ciertos materiales que así lo requieran. Sin embargo, si la obra es de gran envergadura, hay algunos laboratorios de materiales que ya se montan dentro del predio de la obra. Y acá un poco un esquema de lo que es esta organización física de esta instalación de faenas. Tenemos el área a construir, que es el rectángulo lila que vemos acá, y luego ya un esquema de una construcción que puede darse en este caso en una esquina. Vemos un vallado perimetral completo, ¿verdad? Se contemplan los vallados dentro de las obras preliminares, donde está predeterminado el acceso del personal y el acceso y salida de los materiales, previendo siempre la circulación de los camiones, ¿verdad? Que el camión tenga la posibilidad, si hay un único acceso y salida, bueno, que tenga la posibilidad de maniobrar dentro del predio de la obra para dejar el material o descargar el material. Y bueno, los sectores de acopio de materiales y de silos de materiales, casetas de control, si es que vamos a tener personas encargadas del acceso de personal, donde van a tener sus casilleros y qué sé yo, tiene que estar cercano a los vestuarios y depósitos y baños porque es el área donde se manejan los operarios. Sin embargo, las oficinas técnicas tienen que tener un baño diferenciado a lo que sería el sanitario de los personales y también pueden ser oficinas diferenciadas para distintos profesionales si así lo requiere la envergadura de la obra. También si en el sitio, por ejemplo, no hay agua, tenemos que prever los tanques de agua que se van a llevar para el abastecimiento de agua provisoria para la construcción. Acá un poco en perspectiva cómo se pudiera dar esta obra de lo que hablábamos recién. Ahí vemos las oficinas de los técnicos, se hicieron a través de contenedores, por ejemplo, de contenedores portuarios, y también los materiales están acopiados en volquetes o contenedores de obra, ¿verdad? Que se pueden llamar también de las dos formas, que son estos recipientes donde se cargan los materiales o los escombros, la basura también. Y las casetas de control vemos y los tanques de agua previstos para el abastecimiento del agua y la futura construcción de ahí el espacio. Vemos los accesos y el vallado de obra, todo cómo se da perimetralmente. Otro ejemplo de instalación de faenas, también en el caso de una construcción entre linderos, por ejemplo, tenemos la futura edificación en el centro y vemos cómo este acopio de materiales se puede ir dando también en los sectores que quedan libres del terreno o si no diera el terreno se van mudando. Hay una primera etapa de la instalación de faenas para la primera parte de la edificación. Cuando la edificación avanza, eso se tira para el frente o hacia atrás, dependiendo de dónde se vaya liberando, en casos en que la edificación tome la totalidad del ancho del terreno, por ejemplo. Entonces acá vemos acopio para los distintos tipos de materiales, el acceso bien diferenciado, es un único acceso para personales y para materiales, y también los sectores de preparación para la mezcla. Eso es importantísimo, tener un lugar de preparado de mezclas que sea bien establecido dentro del predio.
Otra disposición de construcción, en este caso, por ejemplo, seguramente es alguna construcción rural, por eso se previó el tipo de sanitario, es una letrina, ¿verdad? De, de, de baño seco, que no precisa justamente agua, a lo mejor no tienen agua en el lugar y qué sé yo, entonces se recurre a este tipo de sanitario seco durante lo que dure el proceso constructivo nada más. Los depósitos y la caseta del sereno, sereno es el personal que queda encargado en la noche, queda encargado de toda la obra. Bueno, y ahí vemos un poco el interior de lo que sería un depósito de materiales, un obrador donde se guardan los bidones, las tablas, las maderas de encofrado, las bolsas de cemento, las carretillas, los baldes. Bueno, más o menos como en la práctica se ve un obrador. Más los obradores pueden ser también de contenedores portuarios, pueden incluso las oficinas también ser ya de estas predeterminadas, que ya vienen armadas y solamente se llevan hasta la obra con grúas. Incluso se pueden añadir, pueden ser de 2 niveles con una escalera externa y una pequeña plataforma para acceso en la planta alta. Generalmente son oficinas equipadas con todas las comodidades, ¿verdad? Con el calor que hace, ¿verdad? Se prevén aires acondicionados, aberturas, algunas incluso son parte de un modelo que se está ofreciendo en la futura construcción y está ahí al lado la oficina comercial también, todo eso se puede ir previendo ya desde las obras preliminares. Vemos también acá en la imagen lo que es el acopio de materiales en silos, ¿verdad? Que son descargas directas al terreno, los baños que pueden ser un baño provisorio, construido o alquiler de sanitarios portátiles, por ejemplo, con los populares Disal, acá que vemos. Y pueden encontrar distintos tipos de obradores. Pueden ser obradores de madera, de chapa, de construcción de material, de ladrillo, o incluso si es que hay alguna construcción antigua, por ejemplo, que vaya a ser demolida en el futuro, en el predio se utiliza como obrador o como depósito o como oficina esa construcción existente en el predio hasta el momento de su demolición. Pasando un poco a la organización humana de la obra, vemos acá un organigrama de cómo usualmente se manejaría una obra. Tenemos al director general, que por lo general es el director de la empresa o el director principal de una constructora, o si es un profesional independiente es, bueno, es el profesional principal. Y de ahí parten todas las demás funciones, ¿verdad? Tenemos a un director de calidad, que es el fiscal, que es el que puede ser contratado por el cliente como una auditoría para la empresa constructora a la que contrató para la ejecución de su obra. Y después tenemos al director de obra, que es el que está encargado directamente de esa obra en específico. Tenemos una constructora, por ejemplo, que puede tener a la par varias obras. Entonces tenemos un director de obra por cada proyecto. A veces el mismo director general también es el director de obra de alguna de las obras, ¿verdad? Eso para tener en cuenta, pero que el director general está a cargo y debe trabajar en conjunto con el director de obra y con el fiscal. También dentro de la parte de gabinete puede haber un jefe encargado de las compras de los materiales y de los suministros para la obra, y de la parte administrativa también de los recursos humanos. Esto se planifica en gabinete, en oficina generalmente. Ya en la obra, el director de obra trabaja directamente con el jefe de obra, que es el ingeniero o el arquitecto residente, y se lo llama residente porque reside en la obra. Él está permanentemente en la obra haciendo su oficina en la obra. Desde que inicia temprano hasta la tarde, él está 100% del tiempo en la obra. No así el director de obra. El director de obra puede hacer visitas y puede estar a cargo de más de una obra también.
Entonces hace visitas diarias o semanales o las que se tengan que hacer, ¿verdad? Pero él no está permanentemente en la obra. También hace parte en oficina porque tiene que justamente planificar la obra y estar siempre en contacto con el jefe de compra, con el de administración, etcétera. Con los proyectistas también que están en gabinete, el director de obra es un poco el que nuclea todos estos profesionales. Y a veces se tiene también un jefe de seguridad y medio ambiente, que es una persona que está también en la obra controlando todo el tiempo que estén correctas las medidas de seguridad, que se estén protegiendo las actividades de saneamiento, que no afecten al medio ambiente, que no se tengan quejas de los vecinos, ¿verdad? Y todas esas cuestiones hay una persona también que puede estar encargada. Esto puede estar presente o puede no estar presente dentro de una obra. Por lo general, el residente obra a veces es el encargado principal y es el que a veces también se encarga de la parte de seguridad y medio ambiente. Bajo el jefe de obra están los personales, los obreros o los contratistas, ¿verdad? El contratista es el jefe, es el maestro de obra y esto se separa por especialidad, ¿verdad? Tenemos al contratista de estructura, que es la parte generalmente el contratista de hormigón armado, ¿verdad? Que cuenta con operarios oficiales y ayudantes, pero el jefe de obra o el director de obra hablan directamente con el contratista, que es la cabeza del grupo de esa especialidad. Entonces, a partir de ahí, ya el contratista es el que subcontrata a los demás operarios y que pueden tener calidad de oficial o de ayudante, dependiendo de la experiencia que tenga el operario. Contratistas de albañilería y de terminaciones, hay contratistas especializados en parte de albañilería y otros especialistas que si bien es parte de albañilería, ya refiere más a las terminaciones, como por ejemplo contratistas específicos para colocación de pisos, por ejemplo, o para colocación de cielos rasos, por ejemplo. Generalmente son contratistas distintos a los de albañilería. O hay veces grandes contratistas que nuclean toda la parte de albañilería y también de las terminaciones. Y ellos, ¿verdad?, ya son los encargados de armar su grupo y de traer a la obra a los distintos oficiales y ayudantes, los distintos albañiles, por así llamarlos. Los contratistas de instalaciones convencionales, que son los electricistas, los plomeros, también se manejan de la misma forma. Y por último, los contratistas de instalaciones especiales, como ser aires acondicionados, ascensores, instalaciones de prevención contra incendio, etcétera, 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 ¿verdad? De redes. Y ellos también tienen la posibilidad de manejarse con el grupo que ellos prefieran. El contrato se hace con los contratistas, de ahí viene la palabra, ¿verdad? El contratista es el que está a cargo del contrato, ¿verdad? Y ya la subcontratación de los operarios ya depende del contratista. Antes de seguir con esto, quiero escucharles un poco a ustedes, si es que está quedando claro todo esto, o si tienen alguna consulta o algún aporte que quieran realizar antes de continuar. Por el momento yo no tengo ninguna consulta, profe. Yo tampoco, profe. Se está entendiendo súper bien todo. Qué bueno, gracias por la devolución. Seguimos entonces. Hablamos ya ahora de las funciones del arquitecto dentro de la obra. El arquitecto puede tener una multiplicidad de funciones dentro de la obra y como ya vimos recién, ¿verdad?, el director de la obra es el primero, ¿verdad?, que es el que conduce la obra y el que controla a todo el resto de los personales en la obra. Estos términos y estas funciones del arquitecto lo sacamos de la ley de la reglamentación que nos avala a nosotros como arquitectos, que es la ley 1012, que es la que regula los honorarios de los arquitectos y en donde se describen
los trabajos y las funciones ejecutadas por los arquitectos. Entonces, esta ley también voy a compartir con ustedes. El formato también está a disposición de todos en la web, pero son extracciones directamente de lo que dice la ley, de los conceptos, de las funciones del arquitecto. Entonces, el director de obras, el trabajo del director de obras incluye la conducción y o el control personal del arquitecto en la ejecución de las obras, a fin de que sean realizadas eficazmente conforme con los diseños y demás documentos del proyecto, y el asesoramiento en la contratación del personal especializado y de la adquisición de materiales de equipos. En este caso, es la figura del arquitecto como director, solamente conduce la obra, asesora para la adquisición de materiales y mano de obra, que se diferencia del arquitecto como administrador de obra. El administrador de obra, ¿qué hace? Organiza y contrata la mano de obra. Sería ya cuando el cliente le da la llave de la obra al profesional y le dice, encárgate vos de todo. Yo simplemente quiero pagar, ¿verdad? Yo ya no me quiero encargar de comprar el material ni de contratarle a tal grupo de pintores o a tal grupo, a tal empresa. Encárgate vos de todo. Entonces ahí nace la figura del administrador de obra, donde el arquitecto administra completamente la obra, encargándose de la contratación de la mano de obra, de la obtención, la cotización y la obtención de los materiales y los equipos, la elaboración de planillas de mano de obra para los pagos de los obreros, la compra de los materiales, el control de los costos de la construcción. Este es el precio, entonces yo me tengo que manejar en eso y yo tengo que administrar la obra de acuerdo a lo que ya le pasé al cliente, ¿verdad? Entonces yo me tengo que administrar con ese monto que ya tengo. El control de cantidad y calidad de materiales y equipos, y representar al cliente para la obtención de licencias y permisos relacionados con la construcción. Vale decir, si tengo que tener un permiso municipal o tengo que aprobar mi construcción o aprobar otro tipo de cosa de licencia en municipalidad o con otro estamento del Estado, también queda a cargo del arquitecto hacer todo ese trabajo. Es particularmente cómo trabajan las constructoras, por lo general, donde generalmente ellas son las administradoras generales de la obra. A veces el cliente prefiere contratar un director de obra y él encargarse de la contratación de la mano de obra porque ya trabajó con un equipo anteriormente en otra obra y le salió bien y quiere él trabajar con tal empresa de electricidad porque es de un pariente, o él mismo es dueño de una empresa de materiales de construcción, entonces él va a proveer los materiales. Entonces ahí nace un poco la figura del director de obras, donde simplemente se controla el trabajo hecho por los personales que están siendo pagados y contratados por el cliente, por ejemplo, ¿verdad? O también se puede tener un director de obras que trabaje para un administrador de obras, como una constructora, por ejemplo. Entonces se le contrata a un director de obras que, si bien no es el que contrata y el que provee, contrata los personales o provee de los materiales, está en obra para velar por la correcta ejecución de los trabajos. Y finalmente tenemos al arquitecto como fiscal de obra. ¿Qué hace el fiscal? ¿Qué vale el trabajo del fiscal de obra? La facultad es que el cliente le otorgue al arquitecto para aprobar o rechazar materiales y trabajos ejecutados por el empresario, así como el control de los plazos establecidos para la realización de los mismos. Y la supervisión del cumplimiento de las obligaciones técnicas contraídas por el empresario con el cliente conforme al avance de la obra. El fiscal de obra es un contralor, es un auditor que está en representación del cliente en la obra. Entonces, él es el encargado de dar el informe, de acuerdo a lo que se decida, semanal, diario, mensual, no sé, dependiendo de la obra, de cuál está siendo el trabajo del empresario, del administrador de la obra, del director de obra, ¿verdad? Trabajan en conjunto y muchas veces
sobre todo para obras del Estado, es de suma importancia la figura del fiscal de obra, porque es el que tiene que aprobar los materiales de trabajo. Entonces, aquel piso, aquella grifería, aquel ladrillo, aquella pintura tiene que ser primeramente aprobado por el fiscal de obra para luego poner en ejecución el trabajo. Es básicamente el ojo del cliente dentro de la obra es el fiscal, porque es una persona ajena a la empresa constructora. Generalmente es una persona puesta por el cliente para controlar a la empresa que contrató. Se entiende la diferencia entre estas tres figuras del arquitecto, que nos puede tocar, dependiendo del trabajo, nos puede tocar cualquiera de estas actividades del arquitecto, que es totalmente independiente al arquitecto como proyectista. El arquitecto como proyectista tiene otras funciones, ¿verdad? Ahora estamos hablando inminentemente de las funciones del arquitecto en obra. Bueno, y siguiendo un poco, vemos ya la parte de la documentación técnica. Esto también sacamos de todo el desglose de lo que dice la ley 1012. Y habla primeramente de los estudios preliminares y la programación, que refiere a las condiciones del contexto y las actividades humanas. Es básicamente el relevamiento de todos los datos que se tengan previos al proyecto. Entonces, constituyen el conjunto de factores naturales y constructivos junto con la definición del programa que hacen posible el inicio del anteproyecto. Antes de hacer nuestro anteproyecto, nosotros tenemos que considerar los factores naturales como la orientación en la que va a estar, en la orientación del terreno, la vegetación que hay en el predio, si hay agua presente, agua superficial, agua de napas freáticas, olores, topografía del terreno, factores constructivos también, de reconocimiento del terreno, los linderos, si tengo vecinos, si es que hay servicios básicos disponibles como ANDE o red de agua o red cloacal, y definir con el cliente el programa, qué es lo que quiere, cuál es la función que tiene que tener el proyecto, cuál es el partido, cuál es el requerimiento del comitente, de qué se trata su proyecto. ¿Es una vivienda? ¿Es un lavadero? ¿Es un edificio de oficina? Es lo que sea, ¿verdad? Y también conversar acerca de las referencias que tenga el cliente sobre lo que quiere. El famoso, la foto de Pinterest, ¿verdad? Así yo vi y quiero que me hagas así, ¿verdad? Pero no tiene idea de que esa construcción de repente no se adapta al terreno que tiene o no se adapta a nuestro país, podría ser también. Entonces ya desde los estudios preliminares y programación del proyecto, ya nosotros como arquitectos tenemos que ir descartando ciertas ideas que tiene erróneamente el cliente por falta de conocimiento de un montón de cuestiones, ¿verdad? Entonces, se da esto ya en base a los estudios preliminares que se tienen que ir ajustando previo al anteproyecto. Y por supuesto, hablar también ya de una estimación muy global de costos. Tenemos que tener nosotros en mente, de acuerdo al programa de las necesidades que nos pide en base al programa de necesidades que nos pide el cliente, tenemos que tener ya el costo global por metro cuadrado al menos, ¿verdad? Entonces, ya de buenas a primeras el cliente sabe, no, estoy súper alejado de la realidad y ni en mi más remotos sueños puedo acceder a un proyecto así de grande. Vamos a empezar a bajar la lupa y a reducir. O había sido puedo más, pensé que iba a ser muchísimo más caro y entonces vamos a hacer esto también, ¿verdad? Entonces, ese tipo de conversaciones son las que ya se tienen que tener con el cliente antes de hacer la primera línea del dibujo. Siguiendo con el anteproyecto, refiere a todo lo suficiente para la comprensión espacial y formal del proyecto.
entendiendo a la idea desde la parte tecnológica, que es desde la parte de qué tecnologías constructivas tengo disponibles en el mercado y, y qué puedo hacer realmente, ¿verdad? ¿Qué tengo yo a disposición? Esta tecnología que me está pidiendo el cliente, eh, realmente en nuestro país es muy complicada, tengo que importar, ya no existe más, es obsoleta. Bueno, toda esa parte también se va descubriendo en el anteproyecto. Y por supuesto, el costo estimado de la obra. Acá ya sí con un poquitito más de, de perfeccionamiento la parte del costo, ¿verdad? Si bien es un anteproyecto y no se puede tener un presupuesto detallado, sí podemos ya tener un costo estimado de acuerdo al metro cuadrado exacto, de acuerdo al tipo de materialidad que vamos teniendo, ya se va ajustando un poco más por las cantidades que ya vamos a poder ir sacando globalmente, ya vamos a poder tener un costo estimado en la obra. Entonces vamos ajustando ya a la realidad eso. ¿De qué consta el anteproyecto? Esto ustedes ya saben porque vienen haciendo en las materias de taller y seguramente en alguna que otra materia también ya vieron esta parte del anteproyecto. Básicamente una planta de ubicación, el uso de suelos, plantas arquitectónicas acotadas, esquemas necesarios de instalaciones, incluso básicos, cortes longitudinales y transversales, fachadas frontales, posteriores, laterales, las que sean necesarias, perspectivas, 3D, animaciones, modelos, maquetas físicas, ¿por qué no? Modelos virtuales de recorrido, etcétera. Dentro del anteproyecto, primeramente tenemos que identificar la zona y estar al tanto de las ordenanzas vigentes. Eso es importantísimo para no tener que rehacer nuestro proyecto, para no equivocarnos y presentarle un proyecto que al final no es viable al cliente. Entonces, de antemano, ya antes de empezar a realizar toda esta lista de documentos, de planos, primero tenemos que estar al tanto de los usos permitidos según el plan regulador de la ciudad, porque cada ciudad es un mundo, eso también para que sepan, ¿verdad? Lo que sucede en Asunción no sucede en Alto Paraná, y lo que sucede en Encarnación no sucede en Mariano Roque Alonso ni en Lambaré. Cada municipalidad es autónoma y tiene su plan regulador y tiene sus ordenanzas. Ciertas municipalidades más pequeñas, de ciudades no tan desarrolladas, toman como referencia cierta parte del plan regulador de Asunción y se basan en eso para tener algún lineamiento para hacer los usos permitidos. Pero por lo general, lo correcto es que como arquitectos vayamos primeramente a municipalidad y tengamos luego ya en nuestra documentación usual los planes reguladores de las ciudades, ¿verdad? Si no tenemos, acercarnos, ver si tienen alguna página web de la cual se puedan descargar las ordenanzas o si no, acercarnos mejor si nos acercamos personalmente hasta el lugar y averiguamos ya todos los usos permitidos y todas las restricciones que se tengan en el área del terreno en cuestión. También consultar acerca de los permisos. ¿Qué permisos hay que tener para realizar este tipo de obras? Puedo trabajar sobre la calle, puedo descargar material acá, tengo que tener un permiso para hacer un cargamento de hormigón, es una zona no concurrida, entonces puedo trabajar de día o de noche sin ningún problema. ¿Qué pasa si es una construcción sobre una avenida y no tengo lugar en el terreno? Entonces necesito averiguar los permisos para cierre de calles o cierre parcial de calles para el momento de la operación con grúas o de camiones, etcétera. Todas esas cuestiones
se realizan en consulta previa a municipalidad para no rebotar de entrada con nuestro proyecto y también para no tener problemas posteriores en la obra. Entonces, y también porque estos permisos por lo general tienen costos. Entonces, esos costos se suman al presupuesto general de la obra y que no sea eso luego una sorpresa para el cliente. Había sido, tenía que pedir tal permiso y no sabía y tengo ahí un monto que no estaba previsto y que se tiene que sumar o no se puede seguir con la obra, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Ya desde el anteproyecto nosotros como profesionales tenemos que ir viendo. También en la consulta previa en municipalidad hay una figura de consulta previa en la parte de aprobación de planos. Una vez que ya tengamos todo nuestro esquema físico de planos, podemos realizar una consulta previa antes de realizar la impresión y coste que ahora ya hay en municipalidad, cada profesional se crea su usuario digital y se puede hacer la presentación para aprobación de planos en formato digital también. Eso data de hace unos 2 o 3 años, donde avanzamos en eso, ¿verdad? Y ya la presentación no es inminentemente física, ¿verdad? De planos impresos, que cada vez que hay un error se tienen que imprimir 3 copias de planos y todo, ¿verdad? Toda esta vuelta que siempre es muy burocrática en municipalidad, hoy en día ya hay posibilidad de hacerlo también en formato virtual. De igual manera, para no caer en errores innecesarios, una vez que se tenga la primera aproximación del anteproyecto con todos estos datos de planos, planta, corte, fachada, es importante realizar una consulta previa antes de iniciar, antes de meter la carpeta para aprobación ya. Y por supuesto, nuevamente recordarles que el presupuesto estimado tiene que estar. Primero porque en municipalidad van a pedirles también un presupuesto sobre el proyecto que están presentando, un presupuesto básico de acuerdo a los costos que se tienen en municipalidad, que generalmente no son muy acertados a lo que es la realidad, pero los presupuestos municipales se tienen que hacer con las cantidades y con los precios estipulados por metro cuadrado establecidos para cada tipo de construcción en municipalidad. Y ya eso nos puede servir de base para tener luego los costos estimados de lo que es el proyecto. Y luego pasamos a lo que es el proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo o diseño detallado, como lo expresa la ley 1012, ya constituye el conjunto de documentos que definen la obra, hacen posible su replanteo en el terreno y su construcción. Ya es el compendio de todos aquellos documentos ya en detalle que se pueden juntar y entregar a un profesional distinto al proyectista para que pueda ser construido. No es que yo que hice el proyecto, yo entiendo y es mi plano y yo entiendo así y no hace falta hacer tal detalle porque yo luego voy a construir. ¿Y qué pasa si después no construimos? Y el cliente decide contratarle a otra persona para la construcción o a otra empresa. Nuestro proyecto tiene que ser capaz de encaminar todos estos datos para que una persona distinta a la que proyectó pueda construir y nuestro proyecto salga exactamente igual a como nosotros nos imaginamos. Entonces, parte de este proyecto ejecutivo son dos partes que ya mencionamos algo de esto en la presentación de la cátedra. Tiene dos partes el proyecto ejecutivo. Tiene una parte escrita y una parte gráfica. La parte gráfica es el desarrollo in extenso de todo el anteproyecto. Los planos de arquitectura, pero ya muchísimo más acotados, ya indicando los ejes de amarre, las cotas generales, acumulativas, de aberturas, los niveles, etcétera, etcétera. Las estructuras ya están las plantas de encofrado con los apoyos, la pilarización, las vigas, los tramos, etcétera, etcétera. Los planos de instalaciones, parte eléctrica, sanitaria, para instalaciones especiales, prevención contra incendio, aires acondicionados, redes informáticas, ascensores, escaleras mecánicas, seguridad, redes de sistemas audiovisuales, etcétera. Detalles constructivos específicamente de la parte de los muros,
locales, algún que otro diseño interior que se tenga, canteros, como es la parte de toda la parte de aislación, los cielos rasos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la parte de detalles, de muebles fijos, muebles incluso en algunos casos ya el proyecto ejecutivo incluso incluye el equipamiento del proyecto en cuanto a la parte de mobiliarios. Entonces también existen los detalles de carpintería para muebles que son móviles. Y toda la parte de lo que de lo que es la carpintería metálica, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los detalles de la parte gráfica tienen que estar desarrollados in extenso ya en lo que es el proyecto ejecutivo previo al inicio de la obra. Muchas veces no tenemos estos planos terminados y sobre la hora vamos haciendo, y ahí es donde ocurren los errores después en el proyecto, porque ya no se previó o ya no se tenía y se hizo todo rápidamente y no se pudo dar respuesta idónea a cómo tiene que ser el proceso de obra. Bueno, esto ya sabemos y probablemente ya hayan desarrollado mucho de estos planos en otras cátedras, pero en esta cátedra vamos a centrarnos en la documentación técnica, en lo que refiere a la parte escrita del proyecto ejecutivo. En la parte escrita tenemos primeramente el pliego de bases y condiciones, que generalmente es un manual para obras públicas, ¿verdad? Donde todas las condiciones para el contrato de la licitación pública están, ¿verdad?, en ese compendio. Y si bien hay también obras o concursos privados que tienen pliegos de bases y condiciones, generalmente es una herramienta que está presente para obras públicas, donde están sentadas todas las reglas de juego de la licitación. Y seguidamente, a veces forma parte también a continuación del pliego de bases y condiciones, aparecen las especificaciones técnicas que vamos a ver qué son ahora, el cómputo métrico y presupuesto de la obra, el cronograma de avance físico o físico y financiero de la obra y la inversión que se tenga que hacer en la obra. Esto se da en apartados mensuales o periódicos dependiendo de la certificación o del avance de ejecución de la obra, y los contratos de la obra, por supuesto. Todo esto forma parte del proyecto ejecutivo de una obra. Eso para que tengan en cuenta, el proyecto ejecutivo sí ya está terminado, a veces decimos, y tenemos solamente los planos. No, el proyecto ejecutivo consta de una parte escrita no menos importante que la parte gráfica. Entonces, iniciamos con la parte específica de lo que son las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas son las condiciones que determinan el tipo de materiales, sus características, la calidad y técnica de los procesos constructivos a ser utilizados en una obra, determinado de esta forma la calidad de la misma. Y acá vemos a un personal de la Contraloría revisando una excavación, ¿verdad? Esto es algo a lo que todos los profesionales estamos expuestos, sobre todo cuando vamos a trabajar para el sector público. Nosotros tenemos que tener muy en claro las reglas de juego y estar expuestos a controles, no solamente de la fiscalización, que generalmente es algún profesional del ministerio para el cual estamos construyendo, sino también la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República puede caer, estamos todos en el bolillero, es una lotería, puede caer en cualquier momento a la obra sin anticipación, sin previo aviso, para controlar los trabajos que se están haciendo en la obra adjudicada. Es una obra del Estado, entonces estamos expuestos a los controles cruzados que se tengan y tenemos que poder recibir y tenemos que estar preparados para este tipo de visitas. ¿Y qué es lo que controla el contralor? Muchas veces viene a controlar la calidad de la obra en cuanto a lo que dicen las especificaciones técnicas. ¿Qué son las especificaciones técnicas? Son documentos que complementan a los planos en forma escrita. Todo aquello que yo no pude escribir ya en la cota o en
en el detalle o en la especificación que tengan mis planos, se hace el desarrollo de estas especificaciones dentro del compendio de las especificaciones técnicas. Constituyen información que indica la manera de ejecutar la construcción de manera descriptiva. Es un párrafo, varios párrafos, varias páginas que se dan de manera descriptiva. Se indican los procedimientos constructivos en base a calidad, normas y tolerancias. La calidad para que no haya una distinción entre un material y otro para un mismo tipo de obra, por ejemplo, ¿verdad? Entonces las especificaciones técnicas son las mismas para dos empresas que están construyendo el mismo tipo de obra en dos ciudades distintas, por ejemplo, ¿verdad? Los procedimientos constructivos, cuáles son los pasos a seguir, cuáles son las técnicas que se prefiere que se usen. Y, por supuesto, la calidad de los materiales, ¿verdad? Se elige de acuerdo a lo que también dictamina el fiscal, pero de acuerdo a las especificaciones técnicas, el fiscal toma la decisión de la aprobación de tal o cual material. Las normas que se tienen en cuenta, normas de ANDE, normas de la INTN, normas de la ESAP, normas incluso de planes reguladores de la ciudad en la que esté la obra, etc. Bueno, y nuevamente recordar esta frase que dice que el proyecto ejecutivo deberá proveer todos aquellos documentos necesarios para que un profesional distinto del autor pueda dirigir las obras, que es lo que sucede en la gran mayoría de los países. Acá en nuestro país a veces estamos un poco mal acostumbrados y el mismo proyectista es el que construye y tergiversando un poco la función del arquitecto, a veces nuestros colegas regalan la parte proyectual con tal de agarrar la obra y construir. Entonces eso es un poco a lo que nos estamos deshaciendo ya en esta generación, pero que la generación anterior de nuestros colegas de repente era una práctica muy usual. Si construís conmigo, yo te regalo el proyecto, ¿verdad? Entonces ya toda esta parte del desarrollo del proyecto ejecutivo quedaba en el OPAREI, ¿verdad? Eso no debe suceder, sino que el proyectista debe trabajar con todos los demás especialistas y dejar un proyecto ejecutivo completo que sea idóneo para que un profesional distinto al autor pueda dirigir la obra. ¿Y cómo se redactan estas especificaciones técnicas? Se redactan, primeramente se hablan de los materiales en general y luego se hablan del proceso constructivo. Dentro de esta descripción que se da en este documento, pueden aparecer zooms así de detalles o nuevamente detalles o imágenes, fotos, ¿verdad? De qué es lo que se está hablando, o para ser un poco más explícito, ¿verdad? Se dan incluso marcas de referencia, si bien en obras del Estado no se pueden incluir marcas ni empresas proveedoras, ¿verdad? De materiales. Sí se pueden poner ejemplos. Entonces, en la especificación técnica vamos a ver griferías del tipo FB o similar. Significa de la calidad y nos dan la marca de referencia para poder presentar el material. En obras del Estado no se ponen marcas o se ponen ejemplos, pero en obras privadas sí, dentro de las especificaciones técnicas a veces son muy, muy específicas y ya te determinan la marca de cada material que se va a tener que proveer. Bueno, cuando se habla de los materiales, se habla sobre la calidad de los mismos, las características que deben reunir cuando van a ser utilizados para la construcción, ¿verdad? Se habla del tipo de arena, del tipo de ladrillos, del tipo de cemento, de todos los materiales que se van a utilizar en esa obra. Entonces tiene que figurar dentro de la descripción de los materiales. Y también se da la opción, por ejemplo, cuando se hacen grandes obras como las construcciones para asentamientos indígenas, por ejemplo, donde de repente las construcciones están en asentamientos muy aislados, entonces se da la posibilidad de un material opción B. ¿Qué pasa si es que no consigo, hay una baja del río o en la zona no consigo ladrillo común?
Entonces, la opción B es el ladrillo hueco. Y eso ya está especificado dentro de las especificaciones técnicas qué hacer en caso de que no se consiga un material en la zona o en el caso de que haya falta del material en la región luego, ¿verdad? Entonces, muchas veces está presente dentro de las especificaciones técnicas y muchas otras se hace la consulta al fiscal de obra. Eso también dice en las especificaciones técnicas, ¿verdad? En caso de no conseguir el material o en caso de haber un problema, queda a cargo de la decisión del fiscal de obra. Entonces, eso ya tenemos nosotros en cuenta al momento de construir qué hacer en caso de estas situaciones. Del proceso constructivo se habla sobre la buena praxis en la ejecución del sistema constructivo adoptado y la técnica de utilización y aplicación de los materiales utilizados en cada uno de los rubros componentes de la obra arquitectónica. Para el proceso de construcción de muro, las juntas no serán mayores a 2 centímetros, los ladrillos que tengan el borde tal no podrán ser utilizados, se colocarán varillas cada 3 hiladas, la varilla se tendrá que ser del tipo tal. Bueno, toda esa parte del proceso constructivo también se da como una receta de cómo seguir dentro de las especificaciones técnicas. Según la ley 1012, ¿qué es lo que dice que son las especificaciones técnicas? Son documentos necesarios para complementar los planos y sus anotaciones. Están clasificadas de acuerdo a las especialidades que intervienen en las obras. Se va hablando primeramente de los materiales y después empiezan cada uno de los rubros. Mampostería de 15, mampostería de 30, trabajos de revoque exterior, trabajo de revoque interior, pintura, bueno, de acuerdo a cómo se va listando eso en el listado de rubros, que vamos a ver también qué es más adelante. Asimismo, están ordenadas las especificaciones técnicas de acuerdo a cada una de las especialidades y también de acuerdo al ordenamiento secuencial que tiene la obra. Describen con la mayor amplitud posible la naturaleza y el alcance de cada parte de los trabajos de obra, los procedimientos o sistemas que deberán regir en su ejecución, las dimensiones, la calidad, las normas, las pruebas y las tolerancias que se identifiquen a los materiales y mano de obra que se componen estos trabajos. ¿A qué se refiere con tolerancias? Por ejemplo, para una provisión de mobiliarios para escuelas del Estado, por ejemplo. Hay varias empresas que son las encargadas de confeccionar estos mobiliarios, ya sea de carpintería metálica o carpintería de madera. Entonces, hay cierta tolerancia en las dimensiones del mobiliario, porque pueden ser distintos proveedores y distintos proveedores pueden tener distintos modelos del mismo mobiliario requerido, por ejemplo, pupitre para alumnos. Y resulta ser que la altura que dice en el plano es 75 centímetros, pero el pupitre que tiene tal empresa es de 73 centímetros y el pupitre que tiene otra empresa es de 77 centímetros. Cuestión que no hace a la calidad del pupitre, porque el pupitre tiene la misma calidad de una empresa o de la otra. Y entonces se dan estas tolerancias, que en caso que venga Contraloría, por ejemplo, y quiera medir la altura del pupitre y vea que no es 75, como dice en el plano, sino que es 73 o 77, dependiendo del proveedor que tocó, igual es aprobado el mobiliario. Y así con un montón de otros rubros. Le di como ejemplo el mobiliario, que hay una tolerancia de 2 centímetros más y 2 centímetros menos en la altura, por ejemplo. Y hay otras cuestiones que no tienen tolerancia, ¿verdad? Para otro tipo de obras. Sin embargo, como la construcción es muy específica y se adapta a la zona, al proveedor, a la función que vayan a cumplir, entonces es importantísimo que también sean consideradas estas tolerancias para los distintos tipos de rubros. ¿Alguna consulta hasta acá? Creo que estoy hablando muy rápido, no sé si estoy yendo bien y se está entendiendo todo antes de llegar ya a la parte final de nuestra clase.
Se entiende súper bien, profe. Sí, Gracias profe. por la evolución, gracias. Seguimos entonces ya iniciando un poco a los temas principales de nuestra materia, que son el de cómputo métrico y presupuesto de obra. Y ahí nos encontramos con esta pregunta que nos vamos a encontrar para todos los proyectos que vayamos a hacer en nuestra vida probablemente y para todos los clientes con los que vayamos a tratar en nuestra vida. Y es lo que primero quiere saber el cliente. ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto me va a salir esta construcción? Y nosotros arquitectos tenemos que estar preparados para responder ese tipo de preguntas. A lo mejor no tenemos la respuesta específica de un monto exacto, pero tenemos que estar aproximadamente cerca de ese monto. Tenemos que poder, con un anteproyecto, ya poder dar una aproximación del costo del proyecto. Porque de nada sirve trabajar y hacerle perder el tiempo al cliente si al final él no va a poder construir lo que nosotros le presentamos. Entonces tenemos que ya de la mano tiene que ir el costo del proyecto con el proyecto. Y el cliente tiene que saber de buenas a primeras, tiene que tener una aproximación sobre los costos del proyecto. Todo arquitecto, ingeniero o proyectista de obra debe saber manejar el cómputo, presupuesto y análisis de precios para poder elegir en el estudio ya antes de la obra, entre comillas y subrayado, antes de la obra, la alternativa que más se ajuste a la idea del proyecto. Nosotros no podemos proponer algo que esté fuera del alcance de las posibilidades de nuestro cliente. Por más de que él así lo quiera, nosotros tenemos que poder bajar la lupa y hacerles tocar tierra y decirles, mira, esto que querés no se ajusta a tu presupuesto. O muchas veces el cliente mismo nos hace al revés, ¿verdad? El ejercicio. Nos dice, tengo tanto, dispongo de tanto capital, ¿qué puedo hacer con esto? Y nosotros tenemos que estar prestos a poder responder esa pregunta y decir, mira, con esto puedes hacer, te alcanza para una vivienda, una planta. Ay, pero yo quería construir unos dúplex. Y no, y resulta ser que no es así. O mi idea es construir un edificio y tengo que sacar un crédito. Dispongo de tanto. ¿Cuánto más me falta? ¿O de cuánto estamos hablando para que yo pueda ver si es que tengo o no la posibilidad bancaria de realizar esta inversión? Bueno, para realizar los cómputos métricos y los presupuestos de obra, que son herramientas esenciales para cualquier obra de construcción. Tenemos que tener en cuenta que sirven para estimar los costos de la construcción, planificar los proyectos en general, porque no solamente estamos hablando de los costos, sino de la planificación también de los mismos, cuándo van a ser los desembolsos, cada cuánto se van a realizar los pagos. Entonces, sirven también para planificar todo el proyecto a lo largo de todo el curso de la construcción y para garantizar la viabilidad económica de las construcciones. Es el aval que nosotros tenemos de cuánto nos va a costar. Iniciar una obra sin un presupuesto aprobado es una locura. Es meternos en una camisa de 11 varas sin saber a qué no podemos atener, qué podemos hacer por el camino, si se nos acaba el dinero, si es que nos le dimos un corte en los momentos que se tuvo que dar el corte. Bueno, un montón de problemas podemos tener si es que nosotros iniciamos una construcción sin tener idea de cuánto nos va a costar. Entonces, hablando específicamente del cómputo métrico, cuál es el objeto y la técnica que generalmente manejamos? Por medio del cómputo métrico se miden todos los subsistemas constructivos que integran el gran sistema constructivo de una obra de ingeniería o arquitectura con el objeto de establecer el costo de la misma o de cada uno de sus subsistemas. Tenemos los costos parciales y los costos totales. Los subsistemas son los distintos rubros de las construcciones.
parte de albañilería, parte de estructuras, parte de instalaciones especiales, parte de equipamientos, etcétera, etcétera. Para determinar la cantidad de materiales necesarios para ejecutarla, es importantísimo tener determinada la cantidad total de materiales que vamos a tener, incluso por rubro, para poder cerrar mejores tratos con los proveedores. No es lo mismo comprar 20 metros cuadrados de piso que 1000 metros cuadrados de piso, y no es lo mismo comprar 100 bolsas de cemento que comprar 600 bolsas de cemento de una vez. Entonces ahí se logran mejores tratos con los proveedores porque baja el costo de los materiales, y eso significa mejores beneficios luego para el profesional. Si tenemos una obra ordenada que de antemano ya tenemos establecida la cantidad de materiales, podemos tener ya una compra totalitaria con los distintos proveedores y lograr mejores beneficios. Si bien no es necesario que una vez que compremos enteramente nos entreguen la totalidad de los materiales, nosotros llegamos a distintos tratos con los proveedores, decirle, te cierro el paquete total por tanto, también para que no se acabe, porque de repente tenemos una información de que en unos meses va a haber falta de tal o cual material, entonces esta empresa que va a construir con ese material ya cierra de antemano con el proveedor la cantidad para que en el futuro el proveedor nos siga ofreciendo ese material porque ya está reservado para esa empresa, ¿verdad? Entonces, todo eso, en todas esas cuestiones nos puede ayudar a tener determinada la cantidad de materiales ya al inicio de la obra. Y por supuesto, para elegir la opción más conveniente. Sabemos cuál es la opción que más nos conviene respecto a la calidad y respecto al precio. Podemos entender entonces que computar es igual a medir y a comparar. De eso se trata. El cómputo métrico se trata de mediciones de longitudes, de áreas y volúmenes. ¿Cómo se logran? A través de fórmulas geométricas y planteos aritméticos sencillos. Esas fórmulas geométricas que dimos en sexto grado del colegio tenemos que traer otra vez a colación ahora para esta cátedra, y vamos a ir recordando un poco la fórmula del rectángulo, del círculo, del triángulo, del trapecio, ¿por qué no?, del rombo. Todas esas fórmulas geométricas, de las más sencillas, las que aprendimos en el colegio. Bueno, a través de eso vamos a tratar de hacer las mediciones de los planos de acuerdo a los distintos rubros que tienen su técnica, ¿verdad? Ciertos rubros se miden de tal manera, ciertos otros rubros de otra, y se hacen los planteos aritméticos de acuerdo a cómo convenga para cada rubro. Sí tenemos que estar nosotros fogueados y acordarnos de estas fórmulas. Hay ciertos planteos que se pueden sacar del CAD, por ejemplo, o del Revit, o del ArchiCAD, o del programa con el que ustedes se manejen para realizar sus planos, pero muchas otras se tienen que hacer con planillas auxiliares para poder realizar una planilla de cómputo métrico general. Y muchas veces estas planillas auxiliares de cómputo métrico también se logran, se hacen en obra para computar algo rápidamente, o para un pequeño cómputo que se tenga que hacer para una compra excepcional que se tenga que hacer. Tenemos que poder computar sin necesariamente tener una computadora enfrente, ¿verdad? Tenemos que ser capaces de lograr estos planteos aritméticos porque son, la verdad, muy sencillos. Son nada más planteos aritméticos para lograr alguna longitud que no tenemos, algún área o algún volumen dentro de los planos de la construcción. ¿Qué documentos se necesitan para llevar a cabo el cómputo métrico? Primeramente, por supuesto, el proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo tiene que estar finalizado para poder dar inicio a un cómputo métrico detallado. Si bien en el anteproyecto tenemos ya un listado de rubros y alguna aproximación de las cantidades, recién una vez que se tengan los planos de cálculo de instalaciones y de estructuras, podemos tener el cómputo final de la cantidad de varillas, de la cantidad de bolsas de cemento, de la cantidad de alambre, de la cantidad de lo que sea. Recién una vez finalizado el proyecto ejecutivo podemos hilar fino en lo que es el cómputo métrico.
Las especificaciones técnicas tienen que estar redactadas, porque es ahí donde vamos a ver la calidad de los materiales. Es ahí donde vamos a tener la especificación de qué pasa con tal o cual material, si es que existe en el momento en el mercado, si no existe, qué vamos a hacer en reemplazo y si eso va a variar dentro de mi presupuesto. El cambio de ese material, cómo va a afectar mi presupuesto, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que las especificaciones técnicas también estén terminadas antes de hacer el presupuesto final de la obra, el cómputo métrico, ¿verdad? Y puse en rojo acá y resaltado el listado de rubros. El listado de rubros es la planilla base que uno tiene que tener terminada y ajustada antes de empezar a medir. Primeramente, el listado de rubro tiene que estar culminado y tiene que ser lo más aproximado y lo más acertado posible a la realidad para tener un cómputo métrico y un presupuesto posteriormente que sea lo más real. ¿Qué entonces es el listado de rubro? Lo componen todas las actividades o trabajos que se deberán ejecutar para la construcción del edificio, desde el momento de la primera visita hasta la entrega final de la obra. El listado de rubros no tiene que integrar solamente lo que hace a mi proyecto de construcción, a mi proyecto arquitectónico, sino también todo eso que vimos al comienzo de esta clase, toda la instalación de faenas tiene que estar dentro del listado de rubro, todo lo que hace a las instalaciones, a las obras preliminares, a la limpieza del terreno, al movimiento de suelo, al vallado, a los permisos, al costo mismo del proyecto. Al costo de lo que es la contratación de algún especialista o de alguna empresa que me va a hacer un trabajo específico previo al inicio de la construcción. Todo eso se incluye dentro del cómputo métrico y tiene que estar listado en el listado de rubros. Esta lista es la base de la planilla que será utilizada para realizar el cómputo métrico del proyecto. Un buen listado de rubros es esencial para lograr un cómputo métrico y presupuesto ajustado a la realidad de la obra. También no solamente sirve específicamente para el presupuesto general de la obra, sino también puede ser utilizado por sector, este listado de rubros, según rubros para solicitar presupuestos a proveedores y obreros, de manera a evitar confusiones o que sean presupuestadas cosas distintas para el mismo trabajo. Para un rubro, por ejemplo, albañilería, tengo un listado de rubros de 10 ítems con una unidad de medida y con una cantidad específica. Ese es mi listado de rubros. Yo recorto y hago una planilla recortada y le entrego al contratista de albañilería o a varios contratistas de albañilería para que todos presupuesten el mismo trabajo. Entonces, no hay ahí una diferenciación en que este presupuestó con este material y este presupuesto había sido un muro de 30 y no de 15 y este presupuesto para esta cantidad y este para esta otra cantidad. No, todos se rigen bajo la misma vara y todos presupuestan el mismo trabajo. Y ya después decide el director de obra a qué contratista contratar, ¿verdad? Para la ejecución del trabajo. Pero para pedir presupuesto, para pedir una cotización a algún proveedor, a alguna empresa de iluminación, por ejemplo, le pedimos iluminación a Luminotecnia y a Electropar. Ellos tienen que tener el mismo listado para que los presupuestos, las cotizaciones puedan ser comparables. Entonces también es muy útil que el listado de rubros esté bien ajustado para que esto sirva para los pedidos de cotizaciones. Y bueno, y acá tenemos un ejemplo de lo que es un listado general de rubros, listado en general, ¿verdad? Trabajos de gabinete y de obra previos, ¿verdad? Trabajos de gabinete que sería el proyecto ejecutivo y de toda la parte de los permisos y demás. Y la parte de obras preliminares. Y después ya viene todos los pagos que se tienen que hacer del comitente, trabajos previos en la obra, como ser movimiento de suelo inicial, excavaciones, luego ya la parte constructiva, carga de cimientos, desagües, estructuras, albañilerías, aislaciones, techos, contrapisos, carpinterías, ya sean metálicas o de madera, de aluminio también, ¿por qué no? Cielos rasos, revoques,
pisos, zócalos, revestimientos, pinturas, empapelados, alfombras, lo que sea que se coloque en la obra, vidrios, espejos, si es que hay obras particulares como una piscina, generalmente tienen un apartado dentro del cómputo, ¿verdad? Porque es un trabajo muy específico, diferenciado al resto. Yo no puedo incluir la estructura de la piscina o las paredes de la piscina o el revestimiento de la piscina con los revestimientos generales del todo el resto de la obra, porque generalmente son obras muy específicas que tienen cierta diferenciación. Lo mismo ocurre con las parrillas, por ejemplo. Generalmente la parrilla tiene un apartado diferenciado del resto de los trabajos de la obra. Los trabajos de jardinería y varios. Siempre hay algún trabajo que no encaja en ninguno de los rubros anteriores y que se coloca dentro de un apartado de varios dentro de la obra. Y después generalmente las instalaciones están separadas: instalaciones sanitarias de agua corriente, cloacal, pluvial, eléctrica, de media y baja tensión, y las instalaciones especiales que ya hablamos también, ¿verdad? Estos serían los listados de rubros. Les quiero mostrar un ejemplo práctico de lo que serían los listados de rubros, de cómo se presentan en gabinete. Y acá pueden ver, ¿verdad? La planilla, este presupuesto está hecho en formato Excel, ¿verdad? Que es uno de los recursos más utilizados para este tipo de planillas. Y es un listado de rubros de mano de obra y de materiales de obra para un tipo de obra particular. Generalmente en el listado de rubros ya se colocan todos los datos de la obra inicialmente, la superficie construida, quién es el propietario, quién es el profesional, cuál es la ubicación de la obra, y luego empieza el detalle de lo que son los trabajos. Los trabajos previos, acá vemos, bueno, gastos de municipalidad, escribanía, el proyecto ejecutivo, el estudio de suelo, bueno, todos los trabajos previos que acá estamos viendo que ya se consideran dentro del listado de rubro que hablábamos. Y luego ya las distintas especialidades. Hormigón armado, que es una especialidad completamente distinta al resto, entonces, y que generalmente es una de las que más influye en el presupuesto de la obra. Y ya se ve el listado de rubros con las unidades de medida. GL significa unidad de medida global para trabajos que no se computan precisamente. Por ejemplo, el costo del proyecto ejecutivo es tanto. El topógrafo que hizo el deslinde del terreno cobró tanto. Entonces, un monto global, a eso nos referimos. Pueden ser unidades medidas del tipo mensual, por ejemplo, para alquiler de sanitarios portátiles, donde la unidad de medida es el mes. O cuestiones como el hormigón armado, donde se computa por metro cúbico, o algunas estructuras se computan por metro lineal, que es el ML que ven acá. Algunas cosas se computan por tramo, por ejemplo, la escalera. La escalera se va computando por tramo de 18 escalones porque tengo un edificio con 10, 20 tramos de escalera, entonces el tramo de la escalera es la unidad de medida. Yo ya sé que un tramo de escalera cuesta tanto y tengo tantos tramos de 18 escalones en todo el edificio. Cuando a la parte de albañilería, generalmente se va haciendo una diferenciación por nivel, porque en cada nivel del proyecto ocurren cosas distintas, entonces se va computando todos los rubros con las unidades de medidas correspondientes. Mampostería generalmente metro cuadrado, envarillados metros lineales, y así sucesivamente. Acá tenemos la parte de revestimientos, cielo raso, etcétera. Hay costos unitarios, por ejemplo, que pueden ser de distintas cosas que también se miden por unidad, dependiendo de cómo el manejo que cada profesional decida para su obra. Bueno, y ahí están los distintos niveles de esta obra y las distintas especialidades para que vayan viendo cómo podría ser un listado de obras. Esto depende de cada una de las obras. También en la parte de las instalaciones,
los tipos de pintura, varios, acá vemos algunos ítems que entran en varios. Y bueno, alquiler de contenedor, por ejemplo, se cobra por unidad. Los volquetes, eso que vimos, ¿verdad? Donde se van a copiar los materiales o donde se van a poner los escombros o la basura por unidad. Sin embargo, hay otras obras donde no hay acceso de una grúa o de un proveedor de contenedores, entonces el retiro de escombros se hace con camiones tumba. Entonces la unidad de medida pasa a ser no unidad de contenedor, sino viaje. Se cobra por cada viaje y cada viaje tiene un costo diferenciado. Si es, por ejemplo, para escombros tiene un precio, si es para basura tiene otro precio, y si es que el retiro de escombros es para llevar a otra obra y el proveedor del servicio de retiro de escombros no se queda con el escombro, tiene otro precio también, ¿verdad? Porque el escombro, si bien saben, se vuelve a vender, ¿verdad? Y si es solamente para reutilizar en otra obra del mismo empresario, entonces tiene un costo mayor, porque el proveedor no se queda con el escombro, ¿verdad? Y ese tipo de cosas que ya con el correr de los años dentro de su ejercicio profesional ustedes van a ir haciéndose más cancheros, ¿verdad? Y entendiendo qué les conviene más. Bueno, y finalmente los gastos de oficina, que son los gastos permanentes, ¿verdad? Que serían también de un residente o de un director de obra, que se va a hacer en prorrateo con todas las obras que tenga. Y bueno, ahí vamos a ir viendo los costos, cómo se van prorrateando también dentro de la obra. Sin embargo, un residente, por ejemplo, tiene un gasto fijo dentro de esa obra porque sí o sí cobra su salario por mes y está destinado exclusivamente a esa obra. El sereno también, o el guardia, o el que sea, también tiene un salario. Hay siempre un gasto de ANDE, un gasto de la SAP, y bueno, los gastos administrativos indirectos, que vamos a ir viendo después a qué refieren los gastos indirectos, que también se prorratean y se establecen por mes para una obra. Y bueno, y finalmente está preparada ya esta planilla para luego empezar a realizar el cómputo métrico de las cantidades. Bueno, con esto finalizamos la clase de hoy. Hay más ejemplos que también quiero compartirles, ¿verdad? Muchos otros de otro tipo de planillas y demás que eventualmente vamos a poder ir subiendo al Canvas. Y también las presentaciones de clase. Les vuelvo a recordar nuestro libro de cabecera, el de cómputos y presupuestos de Mario Chandías, si pueden bajar eso de la web o ver en biblioteca si es que tienen. Y el tema de las revistas también de obra, de costeo de obra también, la Manduá o el boletín de costos o el boletín de la revista La Capaco, también cualquiera de ellos que puedan ir consiguiendo. No sé si hay alguna consulta o quedó alguna duda referente a la clase de hoy. No, profe. Bueno, gracias Melquiades. Vamos entonces a estar encontrándonos ya en la siguiente clase, que sería el viernes que viene a las 10:30. Que tengan un buen resto de jornada. Dale, Chao, muchas chao. gracias, profe.